Buenas noches, Javier. Me llamo Daniel. Nunca me ha gustado admitirlo en voz alta, pero siempre le he tenido miedo al silencio. No es el silencio habitual que encuentras al acostarte por la noche, sino el silencio denso que existe en ciertos lugares, como si el aire estuviera cargado de algo indescriptible. Desde que me mudé a España, a un pequeño pueblo cerca de Salamanca, este tipo de silencio parecía atormentarme. Acabé aquí por trabajo. La empresa tecnológica donde trabajaba abrió una sucursal y necesitaba a alguien que hablara español con fluidez y fuera de confianza. La oferta era buena, el sueldo aún mejor, y no tenía nada que me atara a Brasil. Pensé que sería una oportunidad para empezar de cero, pero con el tiempo me di cuenta de que empezar de cero es solo una forma elegante de decir escapar de lo que queda atrás. La ciudad en sí era hermosa, antigua. Estrechas calles adoquinadas se entrecruzaban en ángulos imposibles, casas con balcones de hierro forjado y paredes descascarilladas por el paso del tiempo. Había algo encantador en la arquitectura, que parecía congelada en otra época, pero de noche todo cambiaba. Las sombras adquirían una densidad extraña, y las ventanas iluminadas parecían ojos que observaban discretamente a los transeúntes. Vivía en un pequeño apartamento alquilado en un edificio de 4 plantas. El vecindario estaba compuesto principalmente por personas mayores que se despertaban y se acostaban temprano. Esto hacía que todo el edificio pareciera vacío después de las 10 de la noche. Yo era el único que se quedaba despierto hasta tarde, mirando la computadora, intentando distraerme de la sensación de soledad. Fue una de esas madrugadas en que ocurrió. Eran las 3:17 de la madrugada cuando sonó el teléfono fijo. Sí, tenía teléfono fijo. Mi casero lo había dejado instalado, y aunque casi no lo usaba, a veces me servía para recibir llamadas de servicio. Hasta esa noche, el estridente sonido del dispositivo rompió el silencio de repente. Estaba sentado en el sofá, medio dormido, viendo una película cualquiera en la tele. El primer timbre me provocó escalofríos, como si alguien me hubiera gritado mi nombre al oído. Durante unos segundos, me quedé allí, inmóvil, mirando el teléfono negro sobre la mesita junto al televisor. No tenía sentido que me llamaran a esa hora. Los pocos amigos que tenía allí, desde luego, no llamarían a mi teléfono fijo, sobre todo en plena noche. Sonó el segundo timbre, y sentí una opresión en el pecho. Respiré hondo, intentando racionalizar. Debe ser un error. Un vecino marcó el número equivocado. Alguna emergencia médica. Algo así. Cogí el teléfono. ¿Hola? Al otro lado, silencio. Pero no era el tipo de silencio que esperarías de una línea vacía. Era como si alguien estuviera allí, respirando suavemente, esperando a que volviera a hablar. ¿Quién habla? Insistí, ya con la garganta seca. Fue entonces cuando llegó la voz, baja, casi un susurro, una voz femenina. Daniel, todo mi cuerpo se congeló. ¿Quién eres? Pregunté con la voz quebrada. La respuesta tardó unos segundos, como si la persona disfrutara prolongando mi ansiedad. Hace tiempo que no miras por la ventana. Inmediatamente miré a mi izquierda, hacia la cortina cerrada. La habitación estaba oscura, y la ventana daba a la estrecha calle del edificio. Me levanté lentamente y abrí la puerta entreabierta. No había nadie afuera. La calle estaba desierta, iluminada solo por una tenue farola que proyectaba sombras parpadeantes sobre los muros de piedra. Cuando volví a mirar el teléfono, la línea ya estaba muerta. Me quedé allí, con el auricular en la mano, escuchando el zumbido metálico de una línea desconectada. Una ligera náusea me subió a la garganta. Alguien sabía mi nombre. Alguien sabía que estaba allí, en esa habitación, despierto, a las 3 de la mañana. Me volví a sentar, tratando de convencerme de que no era gran cosa. Pero algo andaba mal. No podía dejar de pensar en el tono de su voz. No era la de una desconocida. Fue como si lo hubiera escuchado antes, y aunque quería no pude dormir esa noche. Después de esa noche, nada parecía igual. Intenté seguir con mi vida normal. Trabajo, un desayuno apresurado, largas reuniones, correos acumulados.
Pero cada vez que hacía una pausa, mi mente volvía a la llamada. No podía olvidar el detalle más simple. Esa voz sabía mi nombre, y eso no era todo. Su voz sonaba íntima, como si me hubiera llamado así muchas veces, en un pasado que no podía identificar. En los días siguientes, empecé a notar cosas que antes me habían pasado desapercibidas. Cuando salía temprano para el trabajo, el anciano de la esquina, el que siempre se sentaba en una silla de paja frente al supermercado, ya no me saludaba. Simplemente me miraba fijamente. Su mirada no era hostil ni amistosa, sino evaluadora, como si me estuviera evaluando de arriba a abajo y concluyendo algo que yo desconocía. A veces, al girarme para irme, tenía la clara impresión de que susurraba algo, pero nunca lo oía con claridad. Las cosas también cambiaron en el edificio. Mi vecina del segundo piso, la señora Mercedes, una señora que siempre dejaba el pasillo con olor a sopa de ajo, empezó a cerrar la puerta demasiado rápido cuando subí. Una vez, al abrir el ascensor en mi piso, me encontré al vecino del apartamento de enfrente, como si me hubiera estado esperando. Pero en lugar de decir nada, simplemente bajó la vista y entró, cerrando la puerta con llave 2 veces. Era como si todos supieran algo que yo no. La tercera noche después de la llamada, el teléfono volvió a sonar. No contesté enseguida. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón acelerado, intentando decidir si era mejor ignorarlo. El timbre parecía más fuerte de lo habitual, resonando en mi pecho. Cuando por fin descolgué, no dije nada. Esperé. La misma respiración baja provenía del otro lado. Un sonido demasiado humano para ser una interferencia, pero demasiado calculado para ser mera negligencia. «Daniel», repitió la voz. Cerré los ojos. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» Un largo silencio. Luego la frase, «No deberías haber venido». Se le revolvió el estómago. No debería haber venido. ¿A dónde?, pregunté con voz temblorosa, pero la llamada se cortó. Me quedé quieto, con el teléfono pegado a la oreja y el sudor corriéndole por la sien. Miré alrededor del apartamento como si alguien pudiera estar escondido allí. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, como si quisieran aplastarme. Decidí irme. Necesitaba aire. Era casi medianoche cuando bajé las escaleras. El pasillo estaba oscuro, salvo por la tenue luz amarilla del fondo. Pasé por la puerta de doña Mercedes y creí oír pasos detrás de mí. Miré hacia atrás. Nada. Aceleré el paso. El eco de mis propios pasos sonaba extraño, como si tuviera más de un ritmo. En la calle, la ciudad parecía desierta. Salamanca dormía, pero sentía miradas en cada ventana cerrada. Caminé sin rumbo por las calles adoquinadas, y fue entonces cuando empecé a notar algo más. En algunos puntos, discretos grafitis cubrían las paredes. Símbolos extraños, siempre iguales, dibujados con pintura negra. Parecían triángulos distorsionados, pero nunca exactamente iguales. Me detuve frente a una pared garabateada, y la toqué sin querer con los dedos. La pintura parecía fresca, aún ligeramente húmeda. Al apartar la mano, un olor metálico se me quedó en las yemas. No era pintura común, era ferrosa, era sangre. Retiré la mano rápidamente, tragando saliva con dificultad. El frío matutino me azotaba, pero el sudor no paraba de manar. Seguí caminando, cada vez más rápido, hasta llegar a la plaza central, que a esa hora estaba completamente vacía. En medio de la plaza había una vieja cabina telefónica, de cristal y metal oxidado. Nunca la había visto, y juro que no estaba allí las veces que pasé por allí durante el día. La puerta estaba entreabierta, y el teléfono dentro de ella estaba sonando. Mi cuerpo se congeló. El sonido era el mismo que el del aparato de mi apartamento. El mismo tono agudo, metálico e insistente. Miré a mi alrededor. No había nadie. La plaza parecía suspendida en el tiempo, sin viento, sin insectos, nada. Solo ese toque. Di un paso adelante. El sonido pareció hacerse aún más fuerte. Di otro paso, y mi pecho empezó a latir como si algo en mi interior quisiera explotar. La cabina me atrajo, como si fuera la inevitable continuación de aquella primera llamada. Cuando extendí la mano para tocar la puerta de cristal, el teléfono dejó de sonar. Un silencio absoluto se apoderó de la plaza.
En ese momento me di cuenta de que lo que me asustaba ya no era la llamada en sí, sino la certeza de que no era un error, ni una broma. Era personal, y alguien o algo. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Tengo destellos, las calles estrechas que pasan zumbando, las antiguas farolas proyectando sombras que parecían seguirme, y el sonido de mis propios pasos resonando demasiado fuerte. Al cerrar la puerta del apartamento, me di cuenta de que estaba empapado en sudor, como si hubiera corrido kilómetros. Intenté racionalizar. Quizás me había imaginado la cabina telefónica. Quizás era uno de esos recuerdos borrosos por el insomnio. Pero había algo que no podía quitarme de la cabeza. El olor metálico que aún se me pegaba a los dedos. Me lavé las manos con jabón hasta que se me enrojeció la piel, pero el olor parecía arraigado, como si se me hubiera fundido en la piel. Pasé los siguientes días intentando distraerme. Trabajo, café, tareas cotidianas, pero el teléfono ya no sonaba, y eso era aún peor. Esperaba el timbre cada minuto, como un convicto esperando sentencia. El silencio en la línea se convirtió en un verdadero tormento. La quinta noche, me desperté de madrugada con una sensación extraña. No había llamado a la puerta, pero algo me había despertado. Abrí los ojos y vi que la cortina se balanceaba, como si alguien la hubiera descorrido. El corazón me latía con fuerza. Caminé lentamente hacia la ventana, agarré la cortina con los dedos y tiré. Abajo, en la calle, había una figura parada justo en el medio de la acera. No se movió, no hizo ningún gesto, simplemente se quedó allí parado. La distancia y la oscuridad dificultaban distinguir su rostro, pero sabía que me miraba directamente. Retiré la cortina, temblando. Esperé unos segundos, me armé de valor y volví a mirar. La calle estaba vacía. Intenté convencerme de que había sido un sueño despierto, pero al volver al dormitorio, vi algo que me dejó helado. El teléfono fijo, en la mesita de noche, estaba descolgado. El auricular colgaba allí, balanceándose ligeramente, como si alguien lo hubiera soltado. A la mañana siguiente, decidí no ir a trabajar. No podía permitírmelo. Pasé el día sentado en el sofá, mirando el teléfono como si fuera una bestia a punto de atacar. Con cada parpadeo, sentía como si el teléfono se moviera, milímetros a milímetros, acercándose al borde de la mesa. Al anochecer, por fin sonó. El sonido me hizo saltar de la silla. Agarré el teléfono sin dudarlo, como quien arranca una venda de una herida abierta. La voz llegó inmediatamente, sin pausa. Te habrás dado cuenta, ¿no? Me dolía el pecho de estar tan apretado. ¿Qué? Pregunté casi en un susurro. La voz rió en voz baja, una risa apagada como si estuviera dentro de mi cabeza. Que no estás solo, nunca lo estuviste. Miré a mi alrededor, cada rincón del apartamento, y sentí como si el aire se moviera detrás de mí. ¿Qué quieres? Forcé las palabras. La respuesta fue seca y definitiva. Quiero que lo veas. En ese mismo momento sonó el timbre. El sonido fue tan repentino que se me cayó el teléfono al suelo. Corrí hacia la puerta, pero no tuve el valor de abrirla. Pegué la oreja a la madera, respirando agitadamente. No oí nada. Entonces lentamente el timbre volvió a sonar. 1, 2, 3 veces, cada timbre más largo que el anterior. Me alejé pensando que si la abría, no encontraría a ningún vecino ni a ningún conocido. Encontraría algo más. Regresé a la sala y vi que el teléfono seguía en el suelo. El auricular, descolgado, emitía un siseo constante. Me agaché lentamente y acerqué la oreja. En medio del ruido metálico, una respiración profunda. Y entonces, un susurro casi imperceptible. Estoy dentro. En ese momento, todas las luces del apartamento parpadearon a la vez. El pasillo quedó completamente a oscuras durante unos segundos. Y cuando volvieron las luces, juro que vi, reflejado en la pantalla negra del televisor apagado, un rostro detrás de mí. Me giré inmediatamente, pero no había nadie allí. Solo silencio, tan denso como siempre. Fue en ese momento que finalmente entendí. La llamada no venía de afuera. Nunca antes había llegado. Ella siempre ha estado dentro de mí. Después de eso, el tiempo perdió todo significado para mí. No sé si pasaron horas, días o semanas. El reloj de la cocina seguía corriendo,
pero ya no me pertenecían. Era como si con cada llamada, con cada respiración que oía por teléfono, una parte de mí se desgarrara y fuera reemplazada por algo que no podía nombrar. Dejé de salir de casa. El mundo exterior parecía una obra de teatro montada para engañarme. Las voces de mis vecinos en el pasillo ya no sonaban humanas. Eran variaciones de la misma voz que me llamaba de madrugada, moduladas en diferentes tonos, intentando convencerme de que aún había vida normal al otro lado de la puerta. Pero la verdad es que solo estábamos él y yo, o yo y eso. El teléfono se convirtió en el centro de mi mundo. No importaba en qué habitación estuviera, siempre oía un zumbido sordo proveniente de la sala, como un latido en un cuerpo extraño. Intenté desenchufarlo, intenté romper el cable. Una noche, en un ataque de desesperación, incluso tiré el teléfono entero por la ventana. El impacto contra el suelo de piedra resonó con fuerza, pero cuando regresé, estaba de nuevo sobre la mesa, intacto. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no era un objeto, era un vínculo. Las llamadas ya no llegaban a horas específicas, podían ocurrir en cualquier momento, y cada vez que contestaba, oía algo diferente. A veces era mi propia voz, repitiendo frases que había dicho antes, pero con ligeras distorsiones que me daban náuseas. Otras veces, eran sonidos que parecían provenir del interior del apartamento, pasos arrastrados, puertas abriéndose, el sonido de ventanas al ser forzadas. Lo peor fue cuando escuché a mi padre. Su voz, tan clara como la última vez que hablamos hace años, antes de morir, dijo mi nombre como solía hacerlo cuando era niña, en un tono entre enojado y protector. No respondí con palabras. Me quedé allí, muda, llorando, con el teléfono pegado a la oreja, rogando en silencio que fuera real. Pero poco después, la risa ahogada regresó. No era mi padre, era solo otra treta. Esa noche, entendí lo que estaba pasando. La llamada no era un contacto, era una invasión. Algo estaba usando mi mente, mis recuerdos, mis miedos. No necesitaba venir de afuera. Ya me había encontrado dentro. Lo único que me queda ahora es escribir esto, registrarlo, porque siento que mi cuerpo seguirá paseando por Salamanca, quizá comprando pan en la panadería de la esquina, quizá caminando por las calles como un hombre común. Pero no seré yo, seré solo una cáscara, como esas historias de personas que se mueven sin alma, respondiendo mecánicamente, mirando sin ver. Mi mayor certeza es que nadie notará la diferencia. Pensarán que sigo viva, quizás más tranquila, quizás más solitaria, pero sigo siendo yo. Pero no, la verdad es que ya he desaparecido, porque la última llamada que recibí no terminó. Continúa hasta ahora, y cada vez que cierro los ojos, escucho la respiración del otro lado, esperando pacientemente el momento de reemplazarme por completo. Si has llegado hasta aquí, podrías pensar que mi historia terminó cuando dejé los auriculares por última vez. Sería cómodo creerlo, pero el verdadero horror no tiene finales limpios. Continúa, en silencio, como una enfermedad indetectable, devorándote lentamente hasta que no queda nada de ti. A los ojos del mundo todavía existo. La gente me saluda por la calle. Algunos colegas comentan que parezco más cansado. Otros dicen que mi mirada es diferente, más seria. Lo que no saben es que ya no estoy. Lo que camina por Salamanca con mi cuerpo es solo una extensión de esa llamada. Una versión automática de mí que sonríe cuando debe, que responde con frases cortas y educadas, pero que por dentro está vacía. Intento gritar, intento advertir, pero mi voz no llega a ninguna parte. Es como si la hubieran cortado de raíz. Cada mañana, justo cuando el reloj marca las 3:17, siento el teléfono vibrar dentro de mí, como si estuviera incrustado en mi carne. Ya no hay dispositivo físico. La llamada ahora va directa a mi pecho. Los sonidos que oigo han cambiado. Ya no es solo respiración. Son múltiples voces, superpuestas, hablando en idiomas que no reconozco. Algunas suenan infantiles, otras tan profundas que me hacen vibrar los huesos del cráneo. Pero en medio de este coro distorsionado, siempre hay una que me llama. Siempre la misma. Daniel. A veces pienso que la conexión nunca empezó desde afuera.
Quizás el teléfono solo fue una forma de darle cuerpo a lo que ya llevaba dentro. Quizás lo traje conmigo desde Brasil, latente, esperando solo a que el aislamiento de esas calles estrechas floreciera. La ciudad ya no es la misma. Observo cosas que antes estaban ocultas. Símbolos discretamente grabados en las fachadas de piedra, marcas que brillan cuando la luz de la luna las ilumina desde cierto ángulo. Gente que aparta la mirada demasiado rápido cuando paso, como si no debieran reconocerme, como si supieran que ya no soy yo. En el trabajo nadie comenta, pero siento que me evitan. Un compañero dijo una vez, entre risas, que oyó mi voz por el teléfono de la oficina aunque no había llamado. La broma se acabó en el aire cuando me di cuenta de que hablaba en serio, de que había miedo genuino en sus ojos. Desde entonces, nadie me ha llamado para nada. Antes de pasar a la siguiente historia, si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir futuras historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bueno, continuemos. Me llamo Carlos. Trabajo de vigilante nocturno en el almacén de una empresa de logística a 15 minutos de Noia, Galicia. No es gran cosa. 2 almacenes, una oficina en la planta baja con una pared de cristal tintado, una caseta de vigilancia junto a la puerta, la carretera nacional pasando por delante, y detrás, un campo húmedo que siempre amanece cubierto de niebla. En una noche de rocío, la niebla no se disipa ni con una oración. Cualquiera que conozca esa región lo sabe. El viento atlántico trae un silencio que no es apacible, es denso. Acepté este trabajo por el horario. Después del divorcio, era más fácil pasar la noche en vela escuchando la radio que enfrentarme a una cama vacía. He trabajado en un centro comercial en Madrid, he trabajado en la construcción de un bloque de pisos en A Coruña, y nada me sorprende. Una cámara da un falso positivo, un gato activa el sensor, un conductor ebrio se detiene en la verja y desaparece. Solo hay una regla: no inventes historias. Si no está en el informe, no ocurrió. Y siempre la he seguido. El sistema era estándar: 5 cámaras infrarrojas externas, 2 internas en el pasillo de la oficina y una apuntando al estacionamiento de furgonetas. Un DVR viejo, de esos con una interfaz gris y fea, grabación continua en H264, y la fecha y la hora impresas en una esquina. Hacía visitas guiadas cada media hora, anotando las horas en mi cuaderno a la 1:00, la 1:30 y las 2:00, y entre medias, mal café y silencio. La primera cosa extraña era demasiado pequeña para ser extraña. En la pantalla de la cámara 03, la del pasillo interior, un ruido blanco cruzó la imagen en diagonal, como una nevada rápida de 2 segundos, justo en el momento en que el detector indicaba movimiento. No había nadie en el edificio. Revisé las cerraduras de todas las puertas, presioné las manijas 2 veces y giré la llave hasta que sentí que el metal respondía. Todo estaba bien. Regresé a la caseta de vigilancia y rebobiné la imagen unos 5 minutos. Apareció la nieve. El relé de la luz del pasillo palpitó. Se puede escuchar un leve tic-tac en la grabación incluso sin micrófono. Y en el siguiente fotograma, la alfombra gris del pasillo estaba torcida. No era película. No estaba en mi cabeza. Estaba torcida un palmo hacia la izquierda, como si alguien la hubiera tirado con el pie y se hubiera detenido en el medio. Anoté en el informe: 1:17. Nieve en la 3. Posible fluctuación eléctrica. Cambiar el tapete a las 7:00. Entré. Le di una patada al tapete y no se lo dije a nadie. Nos ahorramos las bromas. La noche siguiente, a las 2:03 am, la cámara 07, estacionamiento, detectó movimiento. Era una polilla, me dije. En infrarrojos, todo se vuelve un fantasma. Pero la sombra cruzó la valla sin cambiar de forma. No saltó por la pantalla, no se volvió blanca. Simplemente pasó entre los barrotes como si fuera humo. Rebobiné el video, avanzando fotograma a fotograma. En 3 fotogramas, se veía algo parecido a una tela oscura y arrugada, arrastrándose por el suelo húmedo. Y luego nada, solo el charco que reflejaba el poste, y esa llovizna que solemos llamar normal.
Para el tercer turno, ya me estaba vigilando para evitar convertir una coincidencia en un caso. Lo que realmente importaba era el reloj de la cámara 01, la de la puerta. Por sí solo, se desfasaba 3 minutos entre las 3:10 y las 3:13. El DVR usa el mismo reloj para todas las cámaras. Es imposible que una se retrasara en la superposición sin las demás, pero lo hizo. Y en el intervalo de 3 minutos, la 03, la del pasillo, marcaba movimiento. Movimiento, zona A. Conozco esa superposición. Yo mismo había programado las máscaras de detección para evitar el reflejo de la puerta de cristal. La zona A es la mitad del pasillo más alejada de la caseta de vigilancia. Si la zona A se ilumina, no soy yo. La puerta estaba cerrada. Rebobiné hasta el límite del retraso. Miré la pantalla en el punto entre 1 minuto que no existe y uno que ya ha pasado. En la primera imagen del después, la luz del pasillo estaba encendida y la silla de recepción, que siempre está debajo del mostrador, había girado 45 grados. No ruedo mi silla, no muevo esta silla. Es una de esas rutinas que el cuerpo aprende. Te apoyas en ella y no te mueves, porque durante el día alguien lo notará. Recliné la silla, apagué la luz y di una tercera vuelta. Esta vez calle arriba, hasta la puerta de servicio secundaria. Allí arriba, en la oscuridad, se veía la marea lamer los bloques de piedra que sirven de dique. El viento era húmedo y traía ese olor a algas. En una casa vecina, esas casas de piedra con balcones que parecen a la vez nuevos y muy viejos, una luz agria vibraba tras la cortina. Galicia tiene mucho de eso. Lo nuevo se acurrucaba en lo viejo sin conversación. Y de repente, pensé en mi abuela, que era de Ourense y hablaba de meigas y de la Santa Compaña con la naturalidad de quien habla de correos. Lo que camina de noche no quiere que lo miren, Dani. Me encontré repitiendo en voz baja, como para protegerme de malas palabras. Y me reí de mí mismo. No me gusta oírme asustado, porque el miedo en guardia se convierte en un error. No bebo en el trabajo, pero esa noche abrí una bebida energética. La radio estaba baja, una emisora de Lugo que pone música de los 80 sin parar, con un locutor que sale cada media hora a dar el pronóstico del tiempo. A las 3:33, su voz se cortó en medio de tiempo estable mañana, y solo quedó un sss tembloroso, como si el viento golpeara el micrófono. No lo anoté, porque las radios son defectuosas, pero sentí algo que no me gusta admitir, una especie de vacío en el oído izquierdo, como si el aire se hubiera espesado en ese lado de mi cabeza. Es la misma sensación que tenemos antes de que alguien entre en una habitación. El cuerpo lo percibe primero y solo después lo comprende. Volví a mirar la pantalla O3, un pasillo interior. La imagen era nítida. En O5, el patio, gotas cruzando el infrarrojo. En O1, la portería. El reloj había recuperado los 3 minutos, como si nunca hubiera desaparecido. Y entonces, en la esquina inferior del monitor, un píxel se iluminó donde no debía. Esto ocurre en un sensor viejo, un píxel muerto, pero no solo parpadea, se apaga y ya está. Parpadeó 3 veces, con un ritmo que parecía, ya sé cómo suena, como si alguien hubiera tapado y destapado un agujero con el pulgar. Decidí hacer lo único sensato, apagar y encender el DVR. Cualquiera que trabaje con cámaras lo sabe. 9 de cada 10 problemas se solucionan con un reinicio. Me levanté, me acerqué a la pared donde está el SAI, lo desarmé, esperé a que el ventilador se detuviera y lo volví a encender. Todos los monitores se apagaron y volvieron a encender con las barras de arranque y la lista de comprobando disco. Ok. Al subir las escaleras, miré por reflejo el cristal tintado de la oficina de al lado, el que daba al pasillo. Es un cristal que de noche se convierte en un espejo de mala calidad. Nos vemos allí como un fantasma incoloro. Y fue en el reflejo donde me vi sentado, cabizbajo, como si no me hubiera levantado. Estaba de pie, con la mano aún apoyada en el botón del SAI, y en el cristal, sentado, con los hombros hundidos, mirando el monitor, como hago cuando me quedo dormido. No parpadeé, no respiré durante 2 largos segundos. Me giré hacia la silla, lentamente, esperando encontrar,
que no estaba ocupada, obviamente. El pasillo detrás de mí escuchó el clic de la luz, encendiéndose sola. El DVR terminó de inicializarse. Las cámaras regresaron en secuencia 01, 02, 03. En 03, la silla estaba en el lugar equivocado otra vez. Me acerqué al monitor, casi tocando mi frente con el cristal. En la superposición, la hora marcaba 03:38:12. Mi mano temblaba de esa manera ridícula que solo notamos cuando vemos desde afuera. Avancé cuadro por cuadro. En 03:38:09, la silla estaba perfectamente inclinada. En 10, un ligero giro. En 11, más. En 12, 45 grados. Y en 13, exactamente 45. Pero el brillo del asiento cambió, como si algo hubiera pasado frente a la luz del techo. Una sombra baja y ovalada. Solo 2 cuadros. No parecía una persona. No suena como un animal. Suena como un trapo mojado que se levanta del suelo. Y oí, al final del pasillo real, el pasillo a 12 metros de mi silla, un ruido breve, como el de una rueda de plástico raspando contra el suelo. Podría llamar al supervisor. Debería haberlo hecho. Según el protocolo, manipular la escena sin un agente visible es motivo suficiente para llamar a una patrulla externa, a un segundo guardia, y presentar un informe. No llamé. Me quedé allí escuchando. El ruido no se repitió. La luz del pasillo permaneció encendida un minuto entero, y luego se apagó sola. Fui a la puerta de cristal, giré la llave, respiré hondo y empujé. El olor de un pasillo vacío de oficina siempre es el mismo. Café rancio, polvo fino y algo metálico saliendo de la impresora. Pero había algo más. Un frío que no venía del viento. No era viento. La puerta del fondo estaba cerrada. Era un frío a agua, a piedra helada. La silla estaba torcida. Apoyé la mano en el respaldo. Estaba húmedo. Sé que eres un muro frío. Sé que el infrarrojo engaña. Sé que nos inventamos cosas. Volví a la caseta de vigilancia y repasé la última hora. La puse hasta que me dolieron los ojos. En cierto momento, dejé de intentar explicar y empecé a observar, como quien observa a un animal. A partir del minuto 2:50, cada vez que pasa un camión, la 05 tiembla un poco, normal, y la 03 se ve un micro desenfoque como si alguien pasara la mano por el objetivo. No es vibración. La vibración lo movería todo. Es tacto. En una cámara que está dentro, cerrada, lejos de la gente, con el objetivo limpio. Lo limpié a las 00:20. Este patrón se repitió 4 veces hasta las 4:10, y cuando reconocí el patrón, comprendí que no era aleatorio, o, peor aún, que no se trataba de mí, se trataba del sistema. A las 5:12, mientras el cielo empezaba a aclararse a un azul oscuro, la cámara 7, la del aparcamiento, grabó durante 6 segundos una figura de pie entre las furgonetas. No se puede llamar persona. No tiene una altura definida. No se puede medir por referencia. Es una columna oscura, sin contorno, y el único detalle exasperante es que la imagen sabe que está ahí. El códec intenta comprimirla y falla a su alrededor, como si hubiera un borde. La tasa de bits aumenta. El bloque se recompone y la columna desaparece como si la hubieran borrado. Puse la reproducción a 1/4 de velocidad, y en uno de los fotogramas tuve la impresión de que la columna gira hacia la cámara. Sé que es ridículo decir que algo sin rostro gira, pero es la sensación más sincera que puedo describir. Detuve el vídeo allí, y pasé 1,5 segundos mirándola como si fuera a devolverme la mirada. Cuando los empleados llegaron a las 7:58, yo estaba pálido. Chelo, la que abre la oficina y siempre trae el pan, me preguntó si había dormido mal. Le dije que era una migraña. Ella comentó riendo: «Eso es lo que pasa cuando te comes una empanada fría a las 2 de la mañana». Casi me río, pero me contuve. Iba a escribirlo todo en el informe, adjuntar las capturas de pantalla y... lo guardé. Escribí solo sobre lo de flotante y la alfombra torcida. No por vergüenza, por alguna superstición tonta que no tengo, pero ese día la tuve. La sensación de que escribirlo completo lo hacía destacar. Si lo hubiera dejado en las imágenes, mañana sería ruido. Todo el mundo tiene ruido. Pasé todo el día pensando en volver esa noche,
y comprobando a mí mismo que era un fallo técnico. En casa, me di una ducha larga, puse la tetera a calentar y me quedé en la cocina viendo el agua casi hervir, como esperando una señal. Volví a recordar a mi abuela. Lo que camina de noche no quiere que lo miren. Abrí la tetera antes de que chirriara. Me senté con el móvil a buscar DVR de vigilancia de la deriva y acabé leyendo un viejo artículo sobre leyendas locales. La compañía que pasa en fila, las meigas que a ver las jailas, la costumbre de dejar un vaso de agua en la ventana para que quienes caminan entre mundos no pasen sed. No creo en estas cosas. Simplemente dejé un vaso de agua en la ventana del salón y, odiándome por ello, volví al trabajo con la ropa oliendo a jabón y café. En la caseta de vigilancia, 7 minutos después de fichar, configuré el NTP del DVR con el servidor público de Rediris. Todo se sincronizó. Tosí, hice un ruido para indicar que estaba allí, una tontería, y pulsé para ver las cámaras en directo. La superposición marcaba las 23:08:41. La silla, reclinada como debía ser. La alfombra, alineada con las rayas del suelo. Y entonces, sin alardes, el 03 se fundió en negro durante medio segundo y regresó. A la derecha del marco, tras el cristal de la oficina, había un reflejo que no era mío. Era el mismo ángulo que el día anterior, solo que ahora no había ningún SAI funcionando ni ningún monitor encendido que me confundiera. El reflejo era de alguien sentado, alguien encorvado hacia adelante, como si prestara mucha atención. Y, en la esquina de la superposición, la fecha cambió sola al día siguiente durante 3 fotogramas, como si la cámara hubiera visto lo que yo vería mañana. No sé en qué momento dejé de mirar las imágenes y comencé a ser mirado por ellas, pero fue entonces cuando la historia, para mí, dejó de ser ruido. Prometo que les mostraré el archivo. Ahora no. Solo quería dejar el principio aquí, como debe ser, sin trucos, porque sé lo que viene después, y preferiría que me conocieran primero como alguien que anotaba horas en un cuaderno, y creía que todo se explicaba por sí solo, y no como alguien que, al final, habla consigo mismo con pantallas en blanco. Prometí no edulcorarlo, así que te lo diré sin rodeos. Decidí probar cosas como quien intenta despertar a un borracho con agua en la cara. Si era un fallo técnico, lo obligaba a mostrarse. Si era algo más, bueno, algo más. Es el tipo de expresión que solo usamos cuando ya sabemos que hemos perdido el control. Llegué temprano, antes de las 23:00, con una bolsa, cinta aislante, tiza, 4 monedas de 1 euro, un bloc de notas y un rotulador. Apagué la radio, sincronicé el reloj del DVR con NTP y activé la visualización de milisegundos en la superposición. Luego fui al pasillo interior, el de la cámara 03. Pegué un trozo de cinta adhesiva al borde del objetivo, suficiente para crear una viñeta en la esquina. Dibujé una línea con tiza en el suelo, justo en el centro, y alineé las monedas a lo largo del zócalo, separadas por un palmo. Son cosas sencillas pero útiles. Si la silla giraba y no había nadie, veía la marca de la rueda cruzando la tiza. Si la imagen se tambaleaba, sabía si era solo el sensor o si algo había alterado el entorno. Si alguien entraba, tenía que patear las monedas. Era mi forma de avisarle al edificio. Se acabaron las sombras. La primera media hora transcurrió sin contratiempos. A las 23:47, la séptima cámara, la del aparcamiento, mostró movimiento. Un zorro cruzó la entrada y desapareció en el campo trasero. Típico. Incluso me relajé. Pasé 2 veces por el pasillo. Las monedas allí, la fila allí, la silla apoyada. A las 00:12, el monitor parpadeó. No fue un corte de luz. El SAI ni siquiera gruñó. La tercera cámara respiró. Es la mejor palabra que se me ocurre. Y la mancha negra de la cinta que había pegado a la lente cambió de forma por un segundo, como si una mano hubiera atravesado el cristal y aplastado la viñeta desde dentro. Rebobiné el vídeo, fotograma a fotograma. Se pueden ver los milisegundos pasar, sin saltos, y también se puede ver una especie de brillo opaco en el aire, justo encima de la silla, que dura 2 fotogramas y luego desaparece. No es polvo,
El polvo aparece como puntos translúcidos que entrecruzan la escena. Parecía espeso. Fui allí enseguida. El pasillo olía a café rancio y tóner, pero el frío era más intenso. Un frío que parecía ascender por el suelo. Las monedas, intactas. La línea, intacta. La silla con 2 dedos doblados. Y esta parte, lo sé, parecerá como si buscara un fantasma en el pliegue de una cortina. La tiza estaba intacta, pero como si alguien la hubiera saltado. Solo los espacios entre las marcas tenían una sombra, como humedad que corría, y se detenía antes de tocar la línea. Toqué la superficie del suelo, seca, solo el aire. De nuevo, tenía ese peso acuoso. Regresé a la caseta de vigilancia. Anoté algo en mi libreta y monté guardia con el monitor 03 aislado en pantalla completa. En el minuto 00.29.007 se encendió la luz del pasillo. En el minuto 00.29.8000, la superposición mostró movimiento zona A. En el minuto 00.29.08. 400. Nadie dijo nada, pero juro que oí el mismo tic-tac del relé que había oído en las grabaciones, solo que fuerte, presente, casi junto a mí, como si el tic-tac no viniera del techo, sino del interior de la consola. En el minuto 002909, la silla giró 10 grados. Vi todo esto. Lo que no esperaba ver fue en el minuto 002910.250. La viñeta de la cinta en la esquina derecha se movió a la izquierda sin que nadie tocara la lente. La cinta del cristal seguía pegada, en la misma esquina, pero su sombra en la imagen se había movido 1 centímetro. Es como si la cámara, por un segundo, se hubiera desplazado para filmar desde otra ubicación, ligeramente descentrada. No tengo otra explicación que la de que es absurdo. Decidí no llamar a nadie. No por vergüenza, por protección. ¿De qué exactamente? No lo sé. Quizás del ridículo, quizás de algo peor. Al día siguiente, a última hora de la tarde, antes de mi turno, fui a la pequeña iglesia de piedra en la calle, la que estaba después del cruceiro, con las velas apagadas. No era para rezar, era para observar a la gente. El sacristán limpiaba los bancos con un paño, y un hombre con boina, de esos que parecen tan viejos como la calle misma, luchaba por encender una vela. Me quedé allí con las manos en los bolsillos, como esperando a que alguien saliera de confesarse. En el tablón de anuncios, alguien había colgado el calendario de fiestas del pueblo, y debajo, una oración impresa en gallego, por el camino de los que pasan. Eso era lo que quería leer. Caminé de regreso lentamente. El viento marino me rozaba la cara con el rocío, y el dicho de mi abuela resonaba en mis oídos. Lo que camina de noche no quiere que lo miren. El turno de esa noche empezó tranquilo, hasta las 2:03. Había dejado 3 impresiones a color de fotogramas que había tomado en el mostrador de la caseta de vigilancia. Sí, sé que es un poco gracioso imprimir fotogramas, pero ayuda a verlos sin el ruido de la pantalla. Las 3 fotos estaban secas. Escribí en el reverso de una 203. Si pasa algo, comprobar. En ese momento, la radio, que había dejado al 1, siseó y empezó a sonar una vieja canción. Un ya la la sin locutor. Solo voces. Un coro lejano que parecía salir de dentro de una lata. Subí un poco el volumen. Las voces subían y bajaban en un lamento sin palabras. Mi mano se paralizó en el control del volumen y noté que el reloj de la pared se había parado. 3 volvió a abrir la superposición de movimiento. Dudaba entre levantarme o quedarme. Me quedé. En la imagen el pasillo tenía una sombra tenue, como humo apoyado en el techo, que se extendía hasta el cristal de la oficina y tocaba el reflejo. El humo se encogió entonces como si retirara un brazo. Y fue entonces cuando ocurrió lo que realmente me impactó. La radio se silenció, el reloj volvió a sonar, y en el reverso de la foto que había volteado, donde decía 0203, si algo sucede comprobar, apareció una mancha de agua. No había agua en la mesa, no había agua en el aire, pero la tinta se extendió de tal manera que las letras sucedió se convirtieron en sucedió. Me puse de pie. Necesitaba respirar aire que no hubiera pasado por cables, lentes y píxeles. Salí por la puerta principal del cruceiro.
¿Conoces esos crucifijos de piedra con bases cuadradas que se encuentran en la intersección de los caminos? Ese tiene marcas de cera tan antiguas que se han convertido en parte de la piedra. Toqué mis dedos allí. Sé que suena infantil, pero era el único lugar donde el mundo parecía obedecer reglas. Desde el campo detrás llegó el sonido de pasos sobre la hierba mojada. Solo que no era el sonido de personas. Eran muchos pies, lentos, con la cadencia de alguien que lleva peso y no tiene prisa. Me giré hacia la oscuridad. No vi a nadie. El viento giró hacia el sur y trajo consigo el leve aroma de una vela apagada. He vuelto. No me pagan por medir misterios en plena calle. El resto de la noche fue una colección de pequeñas ofensas. La superposición del día 5 durante 2 segundos mostró la fecha del día anterior. La del día 1, durante 3 fotogramas, reflejó la caseta de vigilancia vacía donde estaba sentado, y la del día 3, justo a las 3:33, mostró, lo juro, un breve destello en la pared como una cámara. Ver la reproducción y ver un destello en un pasillo desierto fue el momento en que comprendí que este ya no era un edificio embrujado. Era como si las cámaras fueran de lo que él tuviera que hablarme. No sé si él existe. Solo sé que el lenguaje era este: compresión, superposición, retraso del reloj, sombras que se alinean, sillas que giran 10 grados hacia la puerta. En el cuarto turno consecutivo, decidí redoblar la vigilancia. Coloqué mi celular en un muro bajo, con la cámara frontal grabando el monitor 03, y lo dejé grabar. No era la mejor manera, pero me daría un video del video, una prueba más. A la 1:14, la cámara del celular se detuvo y se reinició sola. Lo vi en el archivo más tarde. La grabación se cortó y comenzó un nuevo archivo con el mismo número. No perdí nada. Es como si lo hubieran guardado a mitad de camino para evitar que se corrompiera. Salvo que, en el segundo archivo, el brillo del monitor cambió de color durante medio segundo, volviéndose más frío. Un problema de balance de blancos, dirían. Eso fue lo que me dije. Hasta que fui a patrullar, y al regresar vi un reflejo en el cristal de la caseta de vigilancia. Era mi silla, vacía, y luego en el siguiente fotograma no estaba vacía. El celular lo capturó. En el reflejo había una figura opaca sentada, encorvada hacia adelante. No pude ver ni una cara ni una mano. Era una masa sin detalles, pero había algo muy específico. El reloj digital del celular, en la esquina de la imagen, marcaba la 1:17, y la superposición 03 detrás marcaba la 1:12. Y aún así las dos escenas se complementaban. La curva del hombro de la figura coincidía con el momento en que la silla del pasillo giraba 10 grados. La mejor explicación es que parecía un ensayo. Al día siguiente, Chelo notó que estaba peor que de costumbre. Te duermes de guardia y pareces estar en un funeral, Daniel. ¿O estás soñando despierto? Esbozó una breve sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de lástima. Y fue la primera persona a la que casi le enseñé las imágenes. Casi. Me quedé paralizado. Mi mano fue a la memoria USB y se detuvo. ¿De qué tenía miedo? ¿De hacerlo público? ¿De convertirme en el tipo de las cintas? ¿O de que en cuanto alguien más lo tocara, perdería el poco control que me quedaba? Dejó el pan en la mesa y comentó de pasada: esta mañana, bajando por el camino, juro que vi unas lucecitas moviéndose en línea por el campo. Nadie delante, nadie detrás. Me dio pena que fuera una hoguera de San Juan tardía, pero no es la época. Pregunté la hora. Sobre las 5:30, con el amanecer ya despuntando. Le di las gracias por el pan y no dije nada más. Las luces alineadas en un campo empapado no son noticia por aquí. Hay gente que prefiere no llamar a las cosas por su nombre. Ahora lo entiendo. La culpa me invadió cuando mi hermana me llamó. Tiene la costumbre de llamar tarde, después de su turno en el hospital. Contesté con el altavoz y seguí mirando las pantallas. Ni siquiera oí el principio, solo lo ocurrido durante el día. En uno de esos silencios me preguntó: ¿estás ahí, Dani? Y en el cristal de la oficina, mi reflejo reflejó un gesto que aún no había hecho: llevarme la mano a la nuca. Un segundo después me la llevé a la nuca, porque su pregunta me pilló desprevenida. No me gustan las casualidades prematuras.
Decidí hacer lo que todos hacen cuando no quieren pensar: trabajar. Limpié el polvo de la encimera, ordené el cajón y volví a armar el portapapeles. A las 2:42, cabizbajo, oí pasos en el pasillo. 2, 3, 4, 5. Nada en el monitor. El micrófono no captaba audio. Aún así, el sistema registró evento de audio por un momento. Sí, este DVR tiene un canal de audio opcional. Nadie lo ha usado aquí. Le di la espalda a las pantallas y caminé hacia la puerta de cristal. La luz del pasillo parpadeó sin parpadear. Me quedé en el umbral como pidiendo permiso sin decirlo. No sé por qué, pero solo di un paso hasta la mitad de la línea de tiza que aún quedaba en el suelo. El frío venía de allí, y había un olor. Antes lo llamaba olor a piedra mojada. Ahora lo sé. El olor de una vela apagada, como el de una iglesia después del último amén. Fue esa noche que la cosa empezó a usarme como su propio contenido. A las 3:05 AM01, la caseta de entrada frente a la de vigilancia proyectó movimiento, y en la grabación aparecía sentado, cabizbajo, dormido. Solo que estaba de pie en la puerta del pasillo, mirando la lámpara. Corrí de vuelta. Me golpeé la rodilla contra la mesa y vi mi imagen dar una pequeña sacudida, como si se hubiera despertado, y, 2 fotogramas después, desaparecer. No era un fallo técnico. El códec no había cometido ningún error. Seguí mirando y volviendo a mirar hasta que acepté la palabra que había evitado desde el primer día: duplicación. No sé cómo funciona ni por qué. Solo sé que la cámara mostraba un yo, sentado que no era yo. Y por extraño que parezca, ese yo estaba sentado exactamente como siempre lo hago cuando no quiero existir. Hombros hacia adelante, la cabeza ligeramente girada hacia el monitor central, la mano izquierda en el bolsillo. El tipo de versión de mí mismo que evito ver porque confirma lo que más oculto. Salí al patio para no gritar. No por valentía, por vergüenza. El viento soplaba fuerte desde el mar, empujando la niebla contra las furgonetas. Detrás, la valla que daba al campo tenía gotas alineadas en los alambres, brillando como las cuentas de un rosario. Al otro lado, vi 3 puntos de luz que se movían lentamente, a unos 2 metros de distancia. No eran faroles, no temblaban como una mano humana, no eran coches. Allí no había carretera. Eran luces siguiendo un ritmo procesional. No las nombré, solo observé. Entraron en lo que habría sido el encuadre de 07, si 07 hubiera tenido ojos más allá de la valla. Se desvanecieron como tragados por un manto de niebla. Lo único que quedó fue la sensación de que algo había sucedido y de que habría sido mejor no gritar. Volví adentro, cerré la puerta y anoté en mi cuaderno: 3:14 AM. 3 luces cruzaron el campo. Luego lo taché. No lo permití. Sé que quieres algo que lo explique, que te dé un cierre. Yo también. Lo más cerca que estuve de entenderlo fue cuando decidí apagar todas las cámaras internas usando el software y dejar solo las externas. Al pasar a las cámaras 03 y 04, ambas internas, la cámara 01, que es externa, mostró el pasillo interior durante 4 segundos, como si hubiera tomado prestado el ojo de la cámara que acababa de apagar, y el pasillo, filmado por otra cámara que ya no grababa, mostraba la silla en el lugar correcto, la línea de tiza intacta, y al fondo, a lo lejos, junto a la puerta del archivo, una silueta estrecha girando la cara donde nadie tiene cara. No es poesía, es un error que no debería ocurrir y que, por no ocurrir, me explicó lo único que puedo decir sin miedo a inventarlo. Lo que usa las cámaras no está ligado a ellas. Es lo contrario. Son las cámaras las que a veces toman prestado lo que se escapa. Rebobiné la cinta hasta cansarme. Exporté el clip. Le cambié el nombre como si fuera una copia de seguridad cualquiera. 2024-08-19, Shift 3 OK.mkab. Lo metí en el bolsillo del abrigo y, en un impulso que no reconozco, volví al cruceiro. Apoyé la frente en la fría piedra, como un niño avergonzado, y dije en voz baja, sin saber a quién: lo vi. No voy a fingir que no lo vi. Cuando levanté la vista, había un vaso de agua en la base de piedra. No estaba allí cuando llegué. No estaba. Toqué el borde. El agua tembló como si alguien acabara de aterrizar.
Dejé el vaso. Regresé a la caseta de vigilancia. Al terminar el turno, llegó Chelo. Abrió la oficina, trajo el pan y volvió a comentar sobre las luces. Dan, esta mañana soñé con una fila de gente pasando y alguien golpeando mi ventana con el dorso de la mano, muy suavemente, como pidiendo no ser visto. Me despertó el ruido. No dije nada. Solo le pregunté si quería café. Sonrió y dijo que sí. Cuando fui a sacar la memoria USB para irme, había 2 archivos idénticos en la carpeta. Misma fecha, mismo peso, mismo nombre. Uno era mío. El otro decía que ya existía. Abrí el otro. Era el mismo video, solo que con 3 segundos extra al final. 3 segundos de un pasillo vacío donde la silla gira 2 dedos y se detiene. Lo exporté de nuevo con un nombre diferente. De camino a casa pensé en cómo mi abuela terminaba sus cuentos, con una frase que no resuelve nada, y por lo tanto, se queda. Lo que camina en la noche regresa si miras atrás. Lo hice. Ya sé, dicho así, parece el principio de una superstición, pero tengo archivos, horarios, fotogramas, milisegundos. Y tengo una nueva sensación que me acompaña incluso cuando no estoy de turno. Llego a casa, enciendo la luz del salón y la tele, apagada, me devuelve la imagen con un ligero retraso, como si ya me hubiera sentado antes. No es solo una impresión. Incluso he agitado la mano en el aire como un idiota entre mi reflejo y yo. Pero lo más duro, lo confieso, es otra cosa. A veces me reconforta la idea de que hay un yo sentado que permanece a mi lado cuando ya no puedo más. Y ese es el peor horror, el que te ofrece una salida. El edificio solo amplificó lo que ya tenía. Me dije a mí mismo que el siguiente paso no era mío. Solo tenía que sentarme, encender el DVR y esperar. La lista de cámaras siempre era la misma. 01 entrada, 02 muelles, 03 pasillo, 04 oficinas, 05 patio, 06 patio trasero, 07 estacionamiento. A la 0041, entre la 04 y la 05, apareció una nueva línea. Sin nombre, solo 00. El cursor parpadeaba como esperando a que le pusiera nombre. No se puede registrar una cámara allí. No así. Aún así, al seleccionarla, se abrió una señal. El ángulo era imposible. La imagen parecía provenir del interior del panel de yeso, un escalón por encima del techo, mirando hacia abajo, abarcando todo el pasillo hasta la puerta del archivo. La superposición mostraba la hora en milisegundos. 8 minutos por delante de las otras cámaras. 0049, 12.730, allí. 0041, 12.730, en las demás. Y me vi a mí mismo en el minuto 0049, 14. Yo, poco después, entrando en el pasillo, apoyando la mano en la silla, girándolo justo para alinearme con la puerta, y luego girando hacia el cristal de la oficina como si alguien me llamara. Daniel. Fue un gesto claro, casi cortés. A las 0049:20 la luz del techo parpadeó. Me quedé allí de pie, con los codos apoyados en la mesa del puesto de guardia, intentando no respirar ruidosamente. La señal mostraba lo que iba a hacer, y mi cuerpo, de vuelta al presente, empezó a imitarlo sin querer. Cuando el yo en 8 minutos tocó la silla, me picó la mano. Cuando se giró hacia el cristal, mi cuello se movió en la misma dirección. Apreté las rodillas con las palmas de las manos para anclarme. El impulso de repetir el gesto era físico, como el bostezo que nos pega otra persona. Decidí romper la secuencia. Me levanté lentamente y fui al patio, en dirección contraria. Permanecí afuera 10 minutos, observando cómo la niebla rasgaba la valla, con la esperanza de que al regresar, el reloj se hubiera detenido. Cuando entré, ya eran las 0049. En la reproducción de la 00 estaba allí, yo entrando al pasillo, girando la silla, mirando el cristal, un ligero pulso. No había estado en el pasillo, y sin embargo, la escena existía. El turno de 8 minutos se convirtió en la nueva norma. A la mañana siguiente, 00 empezó a anticipar no solo gestos. Anticipó una conversación que nunca tuvo lugar. A las 2:03 a.m., en la señal avanzada, sonó el intercomunicador. Respondí. Dije, ¿Chelo? Reí torpemente y dije, claro, dejaré la puerta entreabierta. Colgué y me froté la nuca. En mi presente,
A la 1:55 a.m., me quedé mirándolo con una clara sensación de mariposas en el estómago. A las 2:03 a.m. en el mundo real, no sonó nada. Pero mi cuerpo, al ver lo que se suponía que debía suceder, se llevó la mano a la nuca de todos modos. Y la vergüenza fue tan grande que tuve que levantarme para romper la hipnosis. Así es como se rompen nuestras mentes. No cuando vemos un fantasma, sino cuando obedecemos a un video. Así que decidí invertir el orden. Tomé el juego de llaves. Entré al pasillo antes de la hora acordada. Apoyé el hombro contra la fría pared y me quedé mirando la puerta del archivo. Silencio. La lámpara titiló con un zumbido sordo. La señal 00 del monitor de la caseta de vigilancia mostraba la misma escena 8 minutos antes, pero con un detalle que me hizo tragar saliva. En el vídeo, el pasillo estaba lleno, no de personas con rostros, sino de presencias alineadas. Una doble columna que apenas llenaba el aire, y, sin embargo, ocupaba más espacio del que podía. Era como ver polvo luminoso suspendido a contraluz, solo que las partículas estaban organizadas, cada una con su propio espacio de ausencia. La fila avanzaba lentamente, como una antigua procesión. Al frente, una figura más definida, no afilada, pero sí pesada. Portaba algo que parecía un bastón corto o una pequeña cruz. Los demás tenían pequeñas luces a la altura de las manos, luces que no iluminaban el suelo. Cualquiera que haya crecido escuchando a una anciana gallega contar una historia, lo reconocerá sin darse cuenta. Santa Compaña es una palabra grande, una de esas que evitamos decir en voz alta para no llamar la atención de nadie. No la dije, solo me quedé mirando. Hay un detalle que ojalá no recordara, pero debo mencionarlo para ser sincero. El primero de la fila, el de adelante, caminaba como yo. Siempre tenía los hombros ligeramente encorvados, pasos cortos para no hacer ruido, y la costumbre de girar la cabeza solo con los ojos antes de apartar la vista. Lo reconocí. En la comida de la mañana, yo encabezaba una procesión de desconocidos. Apagar todo habría sido un alivio. Lo intenté. El botón de stop de la consola no respondía. El ratón se congeló, pero solo en el rectángulo 00. Las demás ventanas obedecieron. 00 no. En la esquina inferior, como si fuera un registro escrito en un sistema antiguo, aparecía guía. Solo una palabra. Desapareció. Volvió de nuevo. Guía. Ahora con acento, como si el propio sistema la hubiera corregido al gallego. El cursor parpadeó, parpadeó, parpadeó y desapareció. La procesión continuó, al otro lado del avance, acercándose a la puerta del archivo como si esa sala fuera una salida y no un final. La radio, que había silenciado, cambió a una zona ruidosa donde, para ser sincero, había demasiadas voces como para ser estática. No se decía nada. Tenía la sensación de una habitación vacía con gente respirando. Apoyé ambas manos en la encimera para no correr. Chelo suele llegar a las 7:58 con la bolsa de pan. A las 5:34, la señal avanzada mostró las 5:42. Cruzando el patio, sola, con su abrigo grueso y una vela encendida en la mano, protegiendo la llama con la concha de la otra. No lleva vela. Nunca la ha llevado. Su gesto era el de quien acepta participar en algo sin saber exactamente qué. Su rostro tenía la concentración de quien lleva un objeto de iglesia. No necesité esperar a las 5:42 para saber lo mal que me había quedado. Y la duplicación desapareció de la pantalla. A las 3:11:01, la portería mostró movimiento. En la grabación aparecía sentada, durmiendo. Repito, estaba de pie en el patio, frente al cruceiro, intentando recordar el Padre Nuestro que mi abuela mezclaba con la bendición. Al volver corriendo, la silla giró 2 dedos, y mi yo en 01 se levantó. Se rascó la barbilla, cogió la libreta, escribió algo, y metió el papel en el bolsillo izquierdo de mi abrigo. En el bolsillo izquierdo de mi abrigo, el que llevaba puesto, había ahora un trozo de papel arrugado. No me pregunten cuándo llegó. No lo sentí. Lo desdoblé con dedos que no obedecían. Era un mensaje escrito a mano, pero con un ímpetu que no reconocí. No te resistas a mirar afuera. Quieren mirar adentro. El ellos estaba denso.
La pluma había fallado allí, y alguien insistió hasta que la palabra se llenó, mirando dentro. Me senté, dejé el mensaje junto al teclado y miré a 00 como quien se mira la boca en un espejo. La palabra guía apareció en la esquina por un segundo. Luego fue reemplazada por otra, volta. No sé de dónde salió la orden. Mis rodillas obedecieron. Caminé lentamente por el pasillo, bajando la mirada involuntariamente, porque hay una especie de vergüenza que se aprende de nacimiento. Me detuve en la línea de tiza que había dibujado la noche anterior. La señal me mostró 2 Daniels, uno 2 pasos delante de mí, liderando la columna, el otro inmóvil, con esa mirada que pongo cuando entiendo demasiado tarde. El guía llevaba algo que no era ni una cruz ni un bastón. Era un vaso de agua, lleno hasta el borde. Recordé el vaso que había aparecido en la encrucijada. Sentí el sabor del agua quieta en la lengua. El guía se llevó el vaso a la cara, y la columna, al fondo, se detuvo. Así se llama, con gesto doméstico. Juro que pensé en correr y dar un portazo a la puerta del patio, encender todas las luces, llamar a la patrulla, enviarle un correo al despachador, imprimirlo todo. En cambio hice el gesto más honesto de mi vida. Me puse la mano en el pecho para ver si el corazón me latía bien, y así era. No sirvió de nada, porque entonces la luz del pasillo se apagó rápidamente, no como una bombilla encendida, sino como tapar una vela con la mano, y, en la oscuridad, alguien golpeó el cristal de la oficina con el dorso de los dedos. 1, 2, 3 golpes, como en el sueño de Chelo. Retrocedí un paso, y la suela de mi zapatilla rozó la tiza. En la transmisión avanzada, el yo guía giró lentamente la cara, como para comprobar si el otro yo había captado el mensaje, y yo entendí. Nadie quiere que miremos la columna. La columna siempre pasa. Regresé a la caseta de vigilancia sin encender la luz. Es curioso. La oscuridad de la caseta parecía menos agresiva que la luz del pasillo. Me senté. Junté las manos. 00 mostró 00.00 por un instante, como si se reiniciara. Y entonces apareció un ángulo que no reconocí. La caseta de vigilancia detrás de mí, desde el techo, en un plano demasiado bajo para ser una cámara y demasiado alto para ser un reflejo. Vi la curva de mi cuello, mis hombros encorvados, mi mano derecha temblando solo en la punta de los dedos. El yo del video se giró ligeramente y sonrió. No sonreí, no sonrío solo. El yo del video puso la mano en la pantalla, al otro lado, como quien se burla de una cámara web. Puse la mano en el monitor sin pensar. El cristal estaba frío, pero había una calidez sin dirección, como la calidez de alguien que acaba de retirar la mano. Se sintió como un apretón de manos a través de una ventana. La pregunta que había estado dando vueltas y tratando de evitar se volvió demasiado simple como para seguir fingiendo que era filosófica. ¿Y si no soy la original? Tengo un archivo mío. Tengo un mensaje escrito a mano que no escribí. Tengo cámaras que miran 8 minutos hacia adelante y muestran a Daniel encabezando una procesión. ¿Qué prueba que quien escribe esto es el primero? Miré el cristal oscuro de la oficina. Mi reflejo tardó un instante en alzar una ceja. Un instante. Suficiente para doler. 07, en el patio, capturó movimiento. La señal normal mostraba 3 luces moviéndose en línea perpendicular a la valla, como si iluminaran la noche. 00 mostraba las mismas luces dentro del pasillo, reflejadas en la parte inferior del cristal como si el suelo brillara. 01 mostraba el vestíbulo vacío, salvo por el llavero que alguien, yo, colocaba lentamente sobre el mostrador. Pero mis llaves estaban en mi bolsillo. Toqué el frío metal para comprobarlo. En el vídeo, mi yo recogía las llaves, se levantaba y salía del encuadre. El sonido que resonó por todo el edificio fue el del cerrojo al abrirse. Me froté la frente con el dorso de la mano y me di cuenta de que había quedado un rastro de humedad en el cristal. No sudor, sino el rocío que traemos del exterior sin mojar nada. No salí. En la señal, sí. Entonces, por primera vez desde el principio, hablé en voz alta. No a nadie, sino a la sala. No me voy. Las palabras cayeron al suelo como monedas. Nadie respondió. El 00 se estremeció.
La imagen se desplazó 1 milímetro y la palabra en la esquina cambió. Ya te fuiste. El pasado me desmanteló. Abrí y cerré la mano. La radio silbó más fuerte. Me senté en el suelo de la caseta de vigilancia. Apoyé la espalda contra la pared y permanecí allí unos minutos eternos con los ojos cerrados, intentando oír solo mi respiración. Al abrirla, la señal me mostró dormida, sentada en el suelo, con la cabeza sobre la rodilla. Me levanté de un salto, y el yo permaneció dormido 2 fotogramas antes de llegar a mí. Este retraso de 2 fotogramas es la brecha entre el mundo que toco y el mundo que decide. El día amaneció turbio y luminoso. Chelo llegó a las 7:58, sin vela, con una bolsa de pan y el pelo recogido descuidadamente. Me apoyé en la mesa para parecer normal, como quien se ha pasado la noche lidiando con el formato de un informe. Dejó el pan, habló del resfriado, se rió de algo en la radio, y al salir hacia la cocina, se detuvo en medio del pasillo. Me miró de reojo y dijo: «Esta mañana 3 golpes en la ventana de mi habitación. No me lo explico. No fue el viento. ¿Sabes esa forma de llamar que llega pidiendo perdón?» Asentí. No lo negué. Continuó. Al doblar la esquina, vislumbré en el reflejo del cristal la silueta de una vela encendida cerca de su mano, como si la imagen transmitiera lo que pensaba, no lo que hacía. Podría haberle mostrado todo ahí mismo. Podría haberlo hecho. En cambio, exporté los fragmentos de la procesión y del yo sonriéndome a través de la ventana de video de 00. Los renombré de nuevo con nombres tontos. Backup turno, OK, teste config, y los guardé. La excusa que me di: nadie necesita esto. La verdad que entendí: no quería perder el poco control que da tener un secreto. Si buscas un clímax, quizás este sea el punto en el que esperas que algo me arrastre fuera de la puerta. Pero el abismo no funciona así. Lo que hace es abrir la mano y ofrecer lo que requiere tu consentimiento. Y el consentimiento, a veces, es solo una mirada. A las 8:13, cuando debería haberme ido, la medianoche se abrió de nuevo con el reloj adelantado y me mostró, a las 8:21, caminando por el patio tras 3 farolas, con un vaso de agua en la mano, como guiando algo que no me atrevo a nombrar. Lo que me rompió no fue verme ir, fue reconocerme cómoda en ese papel, hombros menos pesados, paso firme, como si guiar esto, por fin, tuviera sentido. Y me quedé con la frase atorada en la garganta: no diré que me fui, no diré que me quedé, repitiéndola como quien intenta atar su propia sombra a la pata de la mesa. El siguiente turno empezó antes del anochecer, porque decidí hacer lo que la gente normal hace cuando la mente está a punto de estallar: renunciar. Algo práctico, concreto. Romper, firmar, irme. Fui por la tarde a hablar con el supervisor. La empresa tiene una forma burocrática de tratar todo como si fuera una hoja de cálculo, y yo quería esconderme detrás de un formulario. Motivo de la salida: salud. Me recibió con un bolígrafo en el bolsillo y cara de viernes. Le dije que no podía seguir trabajando en el turno de noche. Frunció el ceño de una forma que me irritó, porque parecía que mentía. «Pero ya presentaste», hojeó un papel, «la solicitud la semana pasada, Daniel. Incluso firmaste el documento». Me reí sin humor. Dije que no. Giró el monitor hacia mí. En el sistema, mi nombre, mi firma, la fecha de 8 días atrás. Un PDF adjunto con mi texto justificando razones personales y agradeciendo a todos por su comprensión. Era mi letra. No la había escrito yo. Me miró a la cara y la sonrisa profesional desapareció. Lo que vio allí no fue una rabieta, fue terror. Pedí un minuto y me apoyé en la pared del pasillo de administración. En el marco de cristal, mi reflejo tardó un poco en alcanzarme. 2 pasos después se ajustó. 2 marcos. Conozco ese retraso. Chelo me envió un mensaje a las 17:03. «Hoy traigo pan sin sal». Respondí con un i. En ese mismo instante, recibí un breve mensaje de audio suyo. Un silencio con 3 tenues timbres de fondo, como clavos golpeando madera. «No sé por qué te envié esto», escribió después. «Pensé en contarte lo de los timbres, y simplemente desapareció». Borré el mensaje de audio de mi teléfono. No sirvió de nada.
En el icono de multimedia reapareció con un reloj, como un mensaje programado para más tarde. Cerré los ojos. Una vez que aprendes el ritmo de una pesadilla, empieza a seguir tu horario. Regresé al trabajo con una decisión infantil y ridícula. Ignorar las pantallas, hacer el recorrido, anotarlo en mi cuaderno, tomar un café malo, y ya está. Dejaría 00 en silencio, una ventana minimizada en la esquina. A las 23:18 cerré las cortinas de la caseta de vigilancia, algo que nunca hago, para no ver los reflejos del cristal. A las 23:21, la tela vibró como si hubiera pasado un autobús. La calle estaba vacía. A las 23:24, 03, pasillo, anunció, movimiento. Y yo, obstinadamente, no miré. Anoté interferencia. A las 23:27, la radio captó una oración susurrada en la que la palabra repetida era guía. La apagué. A las 23:29, respiré hondo y acepté que evitar mirar también es una forma de mirar. Durante las últimas noches, había notado un cambio que no puedo nombrar sin parecer supersticioso. Las cámaras habían dejado de anticipar. Ahora se escondían. Había lagunas en los archivos de los periodos en que mi memoria decía, estaba despierto. A la 1:10 a.m., por ejemplo, recordé haber salido al muelle y oír el crujido de la niebla en los cables metálicos. En la reproducción, esos 15 minutos eran negros. En la superposición, solo el tic-tac del reloj. Era como si el sistema me diera la razón en secreto. Ciertas partes no merecían la pena ser vistas. Solo más tarde, 00 las devolvía como recordatorio de las demás. Vi mi ausencia detrás de mí. Yo, de espaldas, inclinada, inexistente, pero ocupando el espacio. Salí al pasillo a propósito. Sin cinta adhesiva, sin tiza, sin monedas. Ya no iba a auditar a nadie. El aire era frío y pétreo. El olor, a vela apagada. El mismo de siempre, pero ahora con un nuevo olor que me pilló en un lugar curioso. El ruido de la lámpara había desaparecido. Ese tenue zumbido, que siempre había estado ahí, había desaparecido. El silencio del techo confirmaba que el edificio me había oído decir, basta. Cuando le hablas a un lugar, éste responde como puede. La puerta del archivo, esa que siempre se cierra con llave tras 2 vueltas, estaba entreabierta. Entreabierta, no abierta. Empujé. Los estantes se llenaron de cajas negras. El polvo corroía las esquinas de las etiquetas. El extintor caducado. Una cámara inexistente me apuntaba. Sentí su presencia en el cuero cabelludo. El mismo hormigueo que sientes cuando te miran desde atrás. Hablé en voz baja, de nuevo sin saber a quién. No me voy. No hubo eco. Sentí que el suelo se hundía medio milímetro, como el suelo de un escenario viejo. Y entonces algo simple, algo que podría haber inventado o juro que no. Encima de la caja 2019, fiscal, un vaso de agua, lleno hasta el borde, sin polvo en el borde. El agua temblaba arriba, sin viento. La primera tentación fue tirarlo. La segunda, beber. Me quedé entre 2 impulsos, como quien elige entre 2 maneras diferentes de estar de acuerdo. Me fui sin tocar. Regresé a la caseta de vigilancia, y por primera vez, encendí el monitor de espaldas. Miré el cristal tintado que revelaba la habitación sin darme ningún detalle. Allí, en el reflejo apagado, el 00 se encendió solo. Distinguí mi figura sentada, y detrás, un pasillo lleno de manchas más oscuras que el aire. Una fila, una procesión, como se quiera llamar a personas que no son personas. Me levanté, cogí el cuaderno, arranqué una página y escribí. Yo, de verdad, me levanté y revisé el cuaderno. La página estaba allí, escrito. No tiene sentido mirar afuera. Debajo, con mi propia letra, que solo uso cuando tengo prisa. Aquí es donde duele. La página olía a humedad de sótano, aunque estaba seca. La guardé en el bolsillo izquierdo de mi abrigo. Chelo llegó a las 2:17, fuera de horario, con el pelo mojado y sin abrigo. Tenía la mirada torcida, como si alguien se hubiera despertado a media frase. Solo vine a traer. Se miró las manos vacías, como si tuviera algo dentro. El pan sin sal. Sonreí con tristeza. ¿Has oído que tocan? Abrió los ojos de par en par. El 3 en la ventana, ¿cómo lo sabes? Señalé la radio apagada. No sé por qué. Respiró hondo.
Miró el número 3 y sentí el peor de los deseos: señalarlo, arrastrar a alguien al mismo acuario. La detuve. Le dije que no era nada, aire en las tuberías. Asintió con incredulidad, como agradecida de que no le hubiera dicho en voz alta lo que ya reconocía. Al salir, dejó un vaso de agua en la base del cruceiro, sin mirar atrás. El gesto era demasiado antiguo para haberlo aprendido el día anterior. Los días siguientes fueron un ejercicio de vivir al revés. Iba al supermercado y me encontraba 2 estantes más adelante, eligiendo la misma bolsa de café, con 2 tazas de retraso. Subía al autobús y el reflejo en el cristal me veía ya sentada antes de sentarme. Pasaba por la iglesia y la pila de agua bendita temblaba como si alguien hubiera soplado sobre su superficie. Recordaba el cristal. Evitaba las superficies brillantes. La pantalla de mi teléfono se convirtió en una trampa. Las conversaciones llegaban con marcas de tiempo futuras. Los archivos multimedia que no había grabado aparecían en elementos recientes. 00 ya no estaba atada al DVR. Donde quiera que hubiera cristal y tiempo, ella encontraba un hueco para colarse. Un día, volví a casa de mi abuela. La calle estaba silenciosa. El porche, con las macetas que ella cuidaba como un ser humano. Su foto, torcida por un dedo como siempre. Me apoyé en el marco de la puerta y me quedé allí como un niño pidiendo permiso para entrar. En la cocina cogí un vaso, lo llené del grifo y lo dejé en la ventana. Sentí vergüenza. Un hombre adulto, sin miedo a nada, pidiendo paz a una costumbre. Pero la vergüenza trajo alivio. A veces, no necesitamos creer, necesitamos imitar el gesto correcto. Salí de allí con la amarga ligereza de quien duerme con la luz encendida. En el trabajo, la empresa no me dejaba ir. En teoría, ya me había ido. Me convertí en el residuo, cubriendo turnos que nadie quería, trasnochando trasnochadas para alguien que oficialmente ya no estaba. Es extraño, da una libertad peligrosa. Sin una credencial activa en el torniquete, nadie me pide informes. Me quedé con las pantallas, sin obligación de explicar nada a nadie. El edificio, a su vez, pareció aceptar el trato. Me dio agujeros en la cinta en lugar de apariciones, y dejé de buscar los bordes. Una noche, intenté romper una cámara, la 03, con el dorso de una llave inglesa. Golpeé la cúpula acrílica lentamente, como probándola, y respondió con una vibración que me puso los pelos de punta. El monitor no tembló. La imagen se mantuvo perfectamente nítida, mostrándome quieto con el brazo a medio levantar, congelado en un gesto de quien piensa antes de hacer una tontería. Solté la llave inglesa. La imagen se actualizó y me mostró soltándola. La sensación era física, como si la línea de tiempo me hubiera agarrado por la nuca para que no hiciera el ridículo. Pensé que no quedaría de mí más que rutina y cansancio, pero la culpa persistía. Culpa por pensar que guiar lo que viene, como en el video, podría ser menos doloroso que resistir. Culpa por no contárselo a Chelo, por miedo a contagiarla. Culpa por sentir alivio cuando las cámaras ocultan en lugar de mostrar. Culpa por preferir una mentira que me salva a una verdad que la exige. Estas son las cicatrices que no sanan. Dormí 2 tardes seguidas en la cama de mi infancia y desperté con la certeza no comprobada de que, mientras dormía, yo había trabajado en mi lugar. Había olor a café en mi abrigo. La letra de las notas del cuaderno cambiaba en un lugar y, en un bolsillo que no uso, encontré un papel con 4 palabras repetidas como una plegaria. No mires, no llames. Yo no escribo así, pero lo entiendo. Hubo una noche en la que todo quería volver a resolverse. A las 4:02:01 mostró la puerta abierta. A las 4:03:07 detectó 3 luces en el campo, alineadas, y 00, antes de lo previsto, me mostró con un vaso de agua en la mano, de nuevo al frente de la fila, caminando hacia la puerta. Cerré los ojos y repetí, no voy. Abrí la puerta. 00 escribió en la esquina, no es necesario, y la apagué. La radio entonces captó una la de una sola voz, y letrado, que subía y bajaba como alguien cosiendo. No era bonito ni feo, era necesario. Comprendí que no es necesario. No era una invitación a quedarme.
Era una advertencia de que ya estaba en más de un sitio. Se puede discrepar. Yo prefería discrepar. Pero cuando empiezas a aparecer en momentos en los que no estabas, la objeción se convierte en un detalle. Si esperas una revelación definitiva, una imagen congelada que lo explique todo, no la tengo. Lo más cercano a lo definitivo que he llegado es un gesto. Dejé de intentar demostrar nada. No le enseñé los archivos a nadie. No por falta de coraje, sino porque comprendí que la evidencia es el alimento de la cosa. Se nutre de miradas indiscretas. Lo que camina de noche no quiere que lo miren, y aprende a vivir de la mirada. Ahora prefiero la política del vaso de agua. A veces lo dejo, a veces no. A veces miro, a veces aparto la mirada. No por cobardía, sino por economía. Hay cosas que no ganan por ser fuertes, ganan por ser pacientes. Permanecí en silencio después de la prueba que propuse. Solo se oía el leve zumbido del relé interior y el orvallo golpeando el cristal de la caseta de vigilancia. Algunas cosas pierden su poder al convertirse en informes. Otras se desarrollan. Lo descubrí demasiado tarde. Por eso cierro así, directamente, sin pruebas, sin anexos. Si has llegado hasta aquí, ya me has dado lo que él quiere. Atención, no te alarmes, o alégrate de la forma adecuada. La atención no atrae la atención por sí sola, solo abre la puerta con un dedo. Empujar es otra historia. De ayer a hoy noté un detalle que debería ser pequeño, pero no lo es. El 00 dejó de aparecer en la lista del DVR. No desapareció, se movió. Ahora se ilumina donde quiera que haya una superficie que lo refleje. En el cristal del microondas de la cocina, en el reflejo grasiento del café frío, en el agua estancada del vaso que Chelo deja en el crucero por costumbre. A veces, en el fondo de la mirada distraída de alguien. Ya no requiere cable ni software, requiere el gesto de mirar. Es más barato que la electricidad. Quizás por eso empecé a notar señales fuera de lugar. 3 ligeros golpecitos en la ventana de la cocina de mi madre. Dice que fue una rama, pero allí no crecen árboles. Un breve alala de la radio del coche con el aparato apagado. Solo la luz del salpicadero encendida, sin locutor, sin frecuencia. La pila de agua bendita de la iglesia temblando como si alguien hubiera puesto un dedo en la superficie para ver el timbre. Y, sobre todo, los pequeños cambios de tiempo. No cortes, sino ediciones. Llego a la panadería y el panadero ya me ha dado los buenos días otra vez, jurando que había estado allí unos minutos antes. El autobús arranca y, en el reflejo de la ventana, sigo en la parada, 2 fotogramas más atrás, buscando mi cartera en el bolsillo que nunca uso. No es un fantasma en una película, es organización. Es el mundo comprimiéndose en bloques para caber en el archivo. Podrías esperar una gran explicación, un mapa, un ritual, un culpable, pero la única palabra que encaja con lo que queda es guía. No elegí ser guía, nadie elige. La santa compañía de los viejos cuentos gallegos no necesita que creas, necesita que hayas oído. Una vez que el oído aprende el diseño, el ojo reconoce. Creí que negarlo lo resolvía. Luego pensé que probar me liberaba. Ahora lo sé. Es el intercambio lo que nutre. Ver y ser visto. Si hay un consejo que este epílogo puede ofrecer, es tonto y por lo tanto difícil. No coquetees con el reflejo. Si llevas 2 fotogramas de retraso, no vuelvas a hacer el gesto de alinearlo. El deseo de acertar con el ritmo es el gancho. Chelo no sabe nada de esto con estas palabras, pero lo sabe en su justa medida. Empezó a dejar su vaso al pie del cruceiro sin mirar atrás. Ayer trajo el pan sin sal. Sonrió brevemente y dijo que soñó con una línea que se movía por el campo. Ya no hablamos de los detalles. La dejo en la comodidad de la superstición, y ella me deja en la comodidad del silencio. A veces es la misma comodidad. Cuando alguien en la oficina comenta, esas cámaras viejas siempre llegan tarde, anoto, mantenimiento, y me callo. Porque sospecho que cada vez que lo nombro, eso gana un margen extra de compresión. Debería agradecerte que me hayas escuchado, y lo hago no por cortesía, sino como estrategia. Cuantas más personas comparten una carga, más ligera se vuelve. Sé que no es así con todo. Con esto sí,
Me di cuenta de que los archivos que quería ocultar solo me tenían cautiva porque eran míos. Cuando los cuento, se convierten en los de todos y vuelven a hacer ruido. El ruido protege, la evidencia esclaviza. Así que, gracias por prestarme tus ojos durante esos pocos minutos. Me sacaste de foco. A cambio, te pido algo que parece una contradicción. No te apresures a apagar la luz de la sala, ni a probar tu teléfono con la pantalla negra ahora. Déjalo para mañana, sin rituales, sin prisas. La prisa es el vale que espera. Aún así, sé cómo eres, cómo somos. Queremos entenderte desde dentro, desde la superficie. Si es inevitable, al menos no invites. Evita preguntar en voz alta. Evita los números redondos. 3, 12. Evita prometer solo una mirada más. Y si oyes 2 golpes suaves en el cristal, 2, no 3, no respondas nada. El tercer golpe es de cortesía. El segundo, de insistencia. El primero, de tu deseo. No des el segundo. Habrá quienes digan que todo esto es solo agotamiento, soledad por el turno de trabajo, culpa por el divorcio, eco de radio. Hola a todos. Gracias por escuchar. Activa la campana de notificaciones para estar al tanto de todos los próximos reportes. Publico nuevos videos aquí todos los días. Espero verlos en los próximos. Ahora, en la pantalla, los dejo. 2 videos más que sé que les gustarán. Nos vemos allí. Ahora, en la pantalla les dejo la lista de reproducción de videos que sé que les gustarán. Nos vemos allí.